en el tema que vamos a manejar el día de hoy. No sé si ya lo pueden ver en pantalla, está el logo de la Iglesia de Cristo y hay un título grande que dice ¿en qué creemos? Doctrinales de la Iglesia de Cristo. Y le agregamos ahí adicionalmente, pues en voz a Carlos Albán, porque es la congregación donde este grupo de hermanos, o la mayoría del grupo de hermanos, incluyéndome, pues donde nos reunimos actualmente. Bien, y no es un hecho casual ni coincidencial, sino que es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Mucho que ver con lo que practicamos a diario. Entonces, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué existe este grupo de hermanos? ¿Qué nos diferencia de otras iglesias, de otras religiones, de otras doctrinas, de otras enseñanzas? Y cuando vamos a hablar de todas estas cosas, pues queremos contarles, pues, en qué creemos y qué nos diferencia de otros grupos. Bien, entonces hay muchos temas de los cuales podemos hablar cuando nosotros decimos en qué creemos, cuál es la doctrina de la Iglesia de Cristo. Bien, entonces nosotros pues acá hicimos un enunciado, una lista de temas, los cuales los vamos a ver a la luz de la Biblia, vamos a mirar unos versículos, vamos a meditar en ellos, vamos a estudiarlos y bueno, podemos hablar así rápidamente de cada uno de ellos. De pronto no nos da el tiempo para profundizar en cada uno de ellos como se quisiera. Tal vez cuando hablamos de cada uno de estos enunciados que vemos en la presentación, podríamos dedicarle tal vez un miércoles a cada uno de ellos, ¿sí? Intentando explicarlo, intentando aprender, intentando enseñar y claramente cuando uno enseña, pues aprendemos dos veces nosotros los que estamos acá ministrando, ¿verdad? Entonces, ¿en qué cree la Iglesia de Cristo de Poza Carlos Albán? ¿O en qué cree la Iglesia de Cristo en Bogotá? ¿Sí? Para hacerlo de pronto a nivel de la ciudad. Entonces, claramente nosotros creemos, si estamos acá, gracias a que hemos conocido de Dios y ese Dios lo hemos conocido a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros creemos en la inspiración de las escrituras, creemos, y vamos a hablar de esto, creemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Vamos a mirar un versículo, un pasaje donde podemos corroborar esto. Y esto aquí también es cuestión de mucha fe, ¿no? Entonces, es la fe que nosotros profesamos, la fe que nosotros tenemos en todos estos temas. Bien, tenemos también y creemos en un Dios único y verdadero, bien, cual también en la fe en la cual profesamos y conocemos de ese Dios a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de las escrituras. Entonces, para nosotros es muy importante, digamos, el día de hoy que nosotros podamos tener, pues, este libro en nuestras manos, cómo llegó a nuestras manos, por qué lo tenemos y porque creemos que absolutamente todo lo que dice ahí es la voluntad de Dios para el ser humano, la voluntad de Dios para el hombre, la voluntad de Dios para nosotros. Entonces creemos en ese Dios verdadero que nos hablan las escrituras. Bien, vamos a hablar de eso y vamos a mirarnos de unos versículos al respecto. Creemos en la deidad de Jesucristo, consideramos que Jesucristo es Dios. Vamos a mirar también un versículo relacionado con esto. Creemos también como iglesia en la salvación del hombre, por eso estamos acá, porque creemos que hay dos caminos, hay dos puertas, una puerta que lleva hacia la salvación y otra puerta que no la quiero satanizar ni horrorizar, pero hay dos caminos, el camino que está para que podamos estar con Dios y hay otro camino que simplemente no es para estar con Dios, entonces si no estamos con Dios, estamos en un lugar pues que no, donde no vamos a poder tener una vida eterna con Dios, bien, que también lo vamos a estudiar un poco más a profundidad. Bien, tenemos nuestras cosas en las cuales como iglesia creemos en el bautismo bíblico, que también encontramos a través de las escrituras. También los últimos días, los últimos miércoles, hemos hablado acerca del bautismo, hemos mirado diferentes aspectos y lo hemos visto con muchísima importancia, al punto que en la última clase vimos que hasta nuestro Señor Jesucristo
que es una persona muy importante para nosotros, en quien depositamos nuestra fe, que consideramos que es el Hijo de Dios, él mismo nos dio ejemplo de bautizarse. Bien, entonces por esa razón para nosotros el bautismo bíblico es muy importante. Bien, como lo es importante también la iglesia también a través de todo eso pasa por intermedio de las escrituras, todo pasa por intermedio de la palabra de Dios. Gracias también a la palabra de Dios podemos saber que Dios también a través de nuestro Señor Jesucristo, instituyó la iglesia, que es donde nosotros nos encontramos hoy en día y que cumple una función muy importante en la vida del ser humano, en la vida del cristiano y en la vida de esa persona que quiere seguir a Dios. Bien, nosotros también, como iglesia, también nos reunimos el primer día de la semana, porque encontramos también ejemplos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, muchos ejemplos prácticos, muchos ejemplos bíblicos, donde los primeros cristianos, una vez Jesús ascendió a los cielos y se empezó a formar la iglesia, donde los primeros cristianos empezaban a reunirse en las casas y la importancia que tenía la iglesia para nuestros hermanos del primer siglo, bien, donde empezó todo. Y pues aprovechamos para decir en este punto que como Iglesia de Cristo nosotros lo que nos queremos hacer es basarnos en las Escrituras y llegar a ser esa iglesia primitiva, esa iglesia que fundó e instituyó nuestro Señor Jesucristo, la cual la encontramos a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. Bueno, también a través de las Escrituras vemos otro tema importante en lo que cree la Iglesia de Cristo, que es la Santa Cena, donde lo hacemos también el primer día de la semana donde también participamos de la ofrenda, de las alabanzas a Dios, también donde estudiamos la palabra de Dios y donde, bueno, nos reunimos como familia, como hermanos, el primer día de la semana para, bueno, también cumplir Hola, varios buenas mandamientos noches. que Dios nos ha dejado. Buenas noches, Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Em, También como iglesia creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creemos claramente en que ya Jesucristo vino por primera vez a la tierra, ¿sí? Donde fue hecho hombre, donde padeció, donde sufrió igual que cualquier ser humano, donde murió, donde fue crucificado, murió, donde también resucitó, ¿sí? Y donde nos dejan claro en la Biblia, pues, testimonio, donde testifican de su vida y de que ascendió a los cielos y que va a venir por segunda vez a esta tierra a juzgar a vivos y a muertos. Bien, entonces también parte de las cosas en que creemos y en que tenemos fe es que va a venir una segunda de nuestro Señor Jesucristo y en esa segunda venida pues se va a terminar, se va a acabar con este mundo en el cual a nosotros actuamos y va a llegar una nueva vida eterna en Cristo Jesús, juntamente con Cristo, en un lugar celeste, en lugares celestiales que Dios tiene preparados para nosotros. Bien, por eso también tenemos en cuenta otro punto importante que tenemos en la diapositiva, que es la importancia de la fe y del arrepentimiento, que cuando nosotros escudriñamos las escrituras, escudriñamos la Biblia, también encontramos muchos versículos que nos hablan de la fe y de la importancia de que nosotros nos acerquemos a Dios, que aceptemos que le necesitamos y que requerimos de muchas cosas. Perdón un segundo. Señor, bueno, la importancia del bautismo también y la perseverancia. eh, Como veníamos hablando acerca del bautismo, y no solamente de bautizarnos, sino de perseverar en las cosas que nosotros aprendemos de Dios, porque todo lo que aprendemos, pues lo queremos llevar a diario a nuestra vida práctica, em, a obedecer los mandamientos de Dios y a perseverar en ellos. Bien, entonces es muy importante la perseverancia dentro de la doctrina, dentro de las prácticas que profesa la Iglesia de Cristo. Claramente en todos los aspectos que nosotros estamos nombrando aquí en este momento, también tenemos que decirlo, existen diferencias, ¿sí? Así como nosotros creemos en el Señor Jesucristo, hay personas que no creen en el Señor Jesucristo. Bien, así como nosotros hablamos de la importancia del bautismo, hay otras iglesias, otras denominaciones, otras doctrinas que no le dan la importancia al bautismo. Así como nosotros le damos la importancia a la perseverancia,
en permanecer firmes en los caminos de Dios. Hay otras iglesias, congregaciones utilizando la misma palabra de Dios, la misma Biblia que nosotros utilizamos, que no se le da esa importancia. Bien, entonces, de cada punto en particular que nosotros nombramos, a que hacen parte de la doctrina de la Iglesia de Cristo, también tenemos que decirlo que hay otras iglesias, otras denominaciones, otras otros grupos religiosos que profesan y piensan de manera diferente, ¿bien? Y utilizando incluso la misma palabra de Dios. Y lo que nosotros queremos hacer, no queremos decir que ellos son los malos y nosotros somos los buenos, o que nosotros somos santos y ellos están en lo incorrecto, no, sino siempre buscamos que a través de las escrituras, que sea la misma Biblia, que nos abra a nosotros el entendimiento, el conocimiento, que nos lleve a saber todo el conocimiento de la verdad. Bien, nosotros aquí hablamos también de un punto importante dentro de la Iglesia de Cristo, que es la importancia de la unidad de la Iglesia, que nosotros no solamente pensamos de una forma egoísta, donde buscamos nuestra salvación, buscamos nuestra vida eterna, sino que Dios nos ha dejado y nos ha dado un mandamiento muy importante, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Primero el amor a Dios sobre todas las cosas y después el amor al prójimo como a nosotros mismos, donde tiene mucha importancia la iglesia y donde tiene mucha importancia la comunidad, donde todos los actos que nosotros tenemos, todas las cosas que nosotros hacemos, siempre tienen que estar encaminadas hacer el bien a los demás, de preocuparnos por la vida de los demás, preocuparnos por la salvación de los demás. Y esto a veces no cae muy bien, porque muchas personas pues no les gusta eso de estar pendientes o preocupados por el otro, sino que estamos en un mundo que nos invita a que nos sálvese quien pueda, a una filosofía egoísta, una filosofía donde nos volvemos egocéntricos, donde nosotros somos los protagonistas de la historia y donde los demás toman un segundo plano y vemos que a través de las escrituras y el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo es muy diferente. Bien, todas estas cosas hacen parte de la doctrina y de las enseñanzas de la iglesia de Cristo. También tenemos un punto muy importante dentro de la iglesia, que es la importancia de la oración, la importancia de tener una relación con Dios, ¿sí? No solamente como iglesia, sino también en nuestra intimidad, nuestra privacidad, de saber que a esa fe que tenemos en el Dios en el cual creemos, ese Dios todopoderoso, a Él también tenemos que hablarle y tenemos que comunicarnos con Él a través de la oración. Y dentro de sus respuestas, Dios siempre a través de su Biblia, su palabra, nos va enriqueciendo, nos va dando sabiduría, entendimiento, conocimiento y nos va dejando saber cuál es la voluntad de Dios, que es agradable siempre y perfecta. Bien, y también entre los muchos aspectos que tenemos como iglesia de Cristo, la importancia de la evangelización, porque también lo encontramos todo en las escrituras, la importancia que nosotros, de lo que estamos haciendo en este momento, en este momento, en este mismo momento, a través de este medio, de contarle a las demás personas en lo que creemos, en ese mensaje que ha llegado a nosotros del Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y la importancia que tiene que nosotros esto que sabemos, sea poquito, sea mucho, que lo importante que es también compartirlo con los demás. Bien, entonces son muchos puntos los que, esta es una pequeña lista, de hecho, hay otros aspectos que también son importantes dentro de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Esperamos nosotros empezar a abarcar muchos temas detalladamente. Esperamos que ustedes puedan hacer sus preguntas, hacer sus comentarios, sus observaciones y que puedan entender por qué es que nosotros estamos acá, por qué nos reunimos, por qué hacemos todo lo que hacemos. Bien, entonces no sé si en ese momento alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, alguna observación. Podemos continuar. Quien desee participar o hablar, recuerde que puede levantar su mano a través del celular. Y nosotros con mucho gusto estamos aquí para responder las inquietudes, preguntas, comentarios. Tenemos aquí también igual la compañía de varios varones de la Iglesia de Cristo que también con los conocimientos que tienen, con su idoneidad acerca de las escrituras también nos podrían ayudar y responder algunas preguntas. Bien, y no nos preocupemos si no lo sabemos todo, ¿no? Si yo no tengo la respuesta, no hay problema, estamos en un proceso de crecimiento, de, de madurez espiritual, donde a diario Dios nos va mostrando el camino correcto. Claramente tenemos las escrituras, a veces es necesario que nos las enseñen, que nos las expliquen,
porque a veces si nosotros por cuenta propia la leemos, está muy bien, bien, pero habrá cosas que de pronto para nosotros pues, podrán ser de pronto un poco confusas. Entonces lo bonito es que nosotros tengamos la humildad de reconocer que estamos aquí para aprender, para dejarnos guiar, dejarnos orientar y que la escritura, la palabra de Dios vaya siendo pues su trabajo también en nuestras vidas. Nosotros, digamos, como dice la palabra de Dios, también nosotros sembramos, pero Dios es quien da el crecimiento, quien da la edificación. Bien, Complementando un poco, Juan, en alguna ocasión, y es muy común escuchar a las personas que dicen que la religión no salva, ¿cierto? Y usted lo escucha todo el tiempo. Es que la religión no es la que salva. El que salva es Dios, el que salva es el Señor Jesucristo, el que salva es el Espíritu Santo, y empieza uno a escuchar todo este tipo de situaciones, todo este tipo de características diversas que piensa la gente, ¿verdad? Y empezamos a preguntarnos de primera mano y de primera intención, ¿qué es la religión? ¿Qué es ser religioso y qué es la religión? Entonces, dentro de lo que dijo nuestro hermano Juan, y todas estas características están inmersas en lo que es la religión, desde la inspiración de las escrituras hasta la importancia de la evangelización que está aquí, es la religión. Y la religión la estamos, en este caso, definiendo como qué, como un conjunto de creencias o un conjunto de dogmas acerca de qué, de una divinidad, ¿cierto? Es un conjunto de sentimientos, es un conjunto de veneraciones que en algunas ocasiones lo hacemos también inclusive hasta por temor, ¿cierto? Mire que vemos también que la religión la podemos definir como un conjunto de normas morales para la conducta individual y social de prácticas y rituales, ¿verdad? Eso es algo de lo que estamos definiendo como religión, ¿cierto? Miramos que la religión es una serie o una cantidad de conjuntos de virtudes que nos mueven para dar a Dios o para dar a alguien que está más allá un debido culto, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a mirar todas estas características, que es ser religioso, y yo me empiezo a preguntar, ¿será que sí estamos de acuerdo con las personas que nos dicen que la religión sí salva o no salva? ¿Cierto? Y con esta pregunta también arrancamos, aquí complementando un poco lo que dice Juan. ¿La religión será que nos salva o no nos salva? No, señor, ninguna religión salva. Ninguna religión salva. Listo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ninguna religión nos salva. El que nos salva es Dios. Listo, perfecto. Una segunda opinión. ¿Alguien tiene alguna otra aclaración? ¿Alguna tiene un otro punto de vista acerca de la religión? Yo digo que ninguna religión nos salva. Y Dios nos salva, pero si también obedecemos sus mandamientos. ¿Quiere poner, Juan, la diapositiva anterior, por favor? Porque era algo también en lo que empezábamos a debatir, ¿no? Y lo que como les decía anteriormente, miremos todas las definiciones que hay de religión, ¿cierto? Entonces, usted empieza a mirar y hay diferentes religiones, hay distintas religiones. Les voy a pedir que me ayuden con los micrófonos, por favor, para que no tengamos mucho eco. Entonces empezamos a mirar las diferentes y todo lo que conlleva ser religiosos, todo lo que conlleva y todas esas características, todos esos objetos que tiene la religión. Y como les decía anteriormente, mire que ya Iván enumeró más o menos unos 15 pasos, unos 15 puntos acerca de lo que es o de lo que está inmerso en la religión, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo, o cuando le preguntamos a algunas personas, y no quiero debatir ni entrar en detalle, ni quiero herir susceptibilidades, obviamente aquí, y sabemos que hay diferentes denominaciones, y sabemos que hay diferentes religiones, pero cuando nosotros hablamos y cuando ustedes le dicen, es que usted qué religión es, ¿cierto? Y nos preguntan, ¿qué es lo que respondemos nosotros? Así, sin titubear, ¿quién me dice? Libardo. Bueno, ninguna religión salva. El único que salva es
obedecer a Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que salva y dio la vida por nosotros para que seamos libres de pecado. Ok, se mantiene en la posición y eso está muy bien. Entonces, mire, como les decía, la religión lleva todas estas características. Cada religión lleva unas características diferentes. Hay unas religiones que creen en el Espíritu Santo, hay unas que no, hay unas que creen en Dios, otras que no. Y la religión depende mucho del, del cuál o del por qué o del qué es lo que en realidad queremos. Entonces, cuando yo digo que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad y que es un conjunto de sentimientos y del cual nosotros tenemos que venerar, entonces ahí es donde empezamos nosotros a mirar, bueno, la religión, ¿cuál es la doctrina que contiene esa religión, cierto? Entonces empezamos a mirar cuál es la doctrina que tiene la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, esto tiene que ser una religión para nosotros. Es una religión porque es un conjunto de características que nos dejó Jesucristo establecido a nosotros. ¿Para qué? Para que empecemos a cumplir con todos esos mandamientos. ¿Cierto? Claro está, el que nos salva totalmente es el Señor Jesucristo. Por medio de Él es que nosotros, y por medio de su venida, Él vino un día, limpió todas nuestras culpas, limpió todos nuestros pecados, nos hizo sus hijos, ¿cierto? Pero de eso lleva unas bases, eso lleva unas cosas que hay que hacer, eso lleva unos preceptos que nosotros tenemos que cumplir. Y esos preceptos los encontramos ¿en dónde? En toda esa doctrina que está inmersa en la iglesia de Cristo, en todo ese manual de vida que nos dejaron. Adelante, Julián. Bueno, gracias. Listo. Entonces, queremos hablarles de nosotros, queremos hablarles de la iglesia de Cristo, queremos hablarles del por qué hacemos cada cosa que hacemos y en dónde, de dónde surgieron esas ideas. Bien, y empecemos por el nombre, como lo dice por ahí. Entonces, nosotros pertenecemos a una comunidad, la comunidad de la iglesia de Cristo, Bosa Carlos Albán, y nosotros cuando estamos hablando de doctrina quiere decir que hay ciertos aspectos que nos diferencian de otros. Nosotros nos hacemos llamar cristianos, porque en la Biblia vemos que a los primeros seguidores de Jesucristo les llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Bien, encontramos también la cita bíblica de eso. Y encontramos que cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, y cuando estuvo con los apóstoles, le dijo a Pedro que de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, entonces Jesucristo mismo fue quien edificó la iglesia. Bien, entonces empezamos a ver que Jesucristo dejó una iglesia. ¿Qué queremos nosotros acá en ese momento? Queremos, a través del estudio de la palabra de Dios, a llegar a ser esa iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo, la cual se ha mantenido desde su fundación hasta nuestros días, y queremos mantener las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo, que dejaron los apóstoles en el primer siglo. Bien, porque con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de los años, han habido muchas cosas que han cambiado. Y una de las cosas que quiere la iglesia de Cristo, que ha querido, que es lo que identifica a la iglesia de Cristo, es buscar y llegar a ser esa iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, pues, viene el nombre. Nosotros encontramos a través de las escrituras que existía la iglesia de Cristo en Éfeso, la iglesia de Cristo en Corinto, la iglesia de Cristo en Gálatas y demás. Entonces, como tal, nosotros como iglesia no tenemos un nombre, ¿sí? A diferencia de otras religiones, de otras doctrinas, que estos se llaman, digamos, que una persona quiso abrir un local y ponerle al nombre de una iglesia, le puso de pronto iglesia el Buen Pastor, ¿sí? Iglesia, bueno, diferentes nombres, cualquiera que se pueda ocurrir. Y no, nosotros pues lo que hacemos es que miramos a través de las escrituras que nos decían, y empezando por el su nombre, no vemos que cada apóstol o cada hermano del primer siglo haya puesto el nombre que haya querido a su iglesia, sino por el contrario, las iglesias se identificaban por el lugar donde estaban. Entonces vemos un versículo en Romanos 16:16 que dice, os saludan las iglesias de Cristo. ¿Sí? Y asimismo vemos en diferentes mensajes, en diferentes cartas que tenemos a través de la Biblia, que el nombre de la iglesia era un sentido, una denominación
que lo que principalmente tenía era que pertenecía a Cristo. Sí, hablaba de la iglesia de Jesucristo, de determinado lugar, también hablaba de las iglesias de Dios. Y lo único que las diferenciaba era el lugar donde se encontraba esa reunión de hermanos, esa iglesia. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia es la unión de dos o más hermanos que se reúnen en torno a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, donde también tenemos un versículo en la Biblia que nos habla que donde haya dos o más personas, ahí está nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Entonces, eh, vemos que, empezando por el nombre, nosotros no queremos poner un nombre particular ni algo que llame la atención del ser humano, que tan bonito el nombre de la iglesia, la congregación, sino todo tiene que estar siempre basado y fundamentado en la escritura. Bien, entonces empezando por el nombre, de ahí viene el nombre de nosotros. Entonces, como pueden ver en nuestra presentación, dice Iglesia de Cristo, ¿de dónde? Quisiéramos ponerle Bogotá, ¿no? Pero lo hacemos más específico y ponemos Bosa, Carlos Alban, entendiendo que en Bogotá, pues ya hay muchas iglesias de Cristo. Y también las hay en otros lugares de Colombia y también en otros lugares fuera de Colombia y a nivel mundial, a nivel de todo el planeta Tierra. Entonces, en donde se encuentran esas iglesias de Cristo, generalmente lo único que cambia siempre se llama Iglesia de Cristo y cambia únicamente es la dirección o el lugar donde se reúne. Nunca se busca el ánimo de pronto exaltar a un ser humano, ni exaltar a una persona, ni a un fundador, ni nada de esto, ni que la vanagloria sea para el hombre, sino siempre todo, la gloria y la honra siempre tiene que ser para Dios. Bien, entonces empezamos por el nombre. Bien, y todo lo que nosotros vemos y decimos lo encontramos a través de las escrituras. Entonces, tenemos que decir ahora y seguir hablando de nuestra doctrina, de la doctrina de la iglesia de Cristo. Y entonces empieza mucho a tenerse en cuenta el tema de la fe, de dónde proviene la fe que nosotros tenemos. Bien, y para nosotros, para la iglesia de Cristo, para nosotros que estamos acá, es fundamental, es importante decir que nosotros creemos en Dios, en un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Bien, ¿y cómo nos enteramos de que Dios había creado los cielos y la tierra y que Dios nos había dejado este paraíso? Bien, lo sabemos porque en la palabra de Dios, en la Biblia, lo dice en Génesis 1:1. En Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, y también vemos a través de las escrituras que Dios, que todo lo que sabe el ser humano, todo lo que sabe el hombre, lo sabe gracias a que tenemos este libro, esta Biblia, esta palabra de Dios, que Dios mismo la dejó para que nosotros en ella creyéramos, en ella nos ilustráramos, de ella aprendiéramos y creemos en la palabra de Dios, creemos en esta Biblia que nos trajo nuestro Dios Todopoderoso, creemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Bien, y también tenemos que decir acá, cuando estamos comparándonos con otras doctrinas, otras religiones, hay doctrinas, iglesias, religiones que no creen en esta misma Biblia que nosotros tenemos, sino creen en otras Biblias, creen en otras Biblias y en otros escritos, algunos que han escrito hombres que han nacido siglos después, pero este libro, pues nosotros creemos en la veracidad de la Biblia y creemos este libro que tiene miles de años de escrito y que gracias a Dios ha llegado el día de hoy a nuestras manos. Bien, y creemos que en este libro que tiene, esta Biblia la conforman 66 libros, ¿sí? Que fueron escritos por 40 hombres diferentes, de diferentes ciudades, de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes niveles académicos, educativos. La escribieron personas que no tenían ningún conocimiento, personas que podemos decir en ese momento como hoy en día que eran analfabetas, ¿sí? Y que fueron inspirados por Dios, como también lo escribieron diferentes personas con alto conocimiento, eruditos y demás. Bien, y que tenían diferentes concepciones de la vida porque estaban en diferentes lugares y diferentes formas culturales. Sin embargo, esta Biblia, la que nos ha dejado nuestro Dios, es casualmente muy veraz,
muy firme a los preceptos de Dios. Mire que a pesar de que fue escrita por diferentes hombres, en sí misma no se contradice en ninguna parte. Bien, y a pesar que eran de diferentes culturas, las personas que las escribieron fueron inspiradas por Dios y el mensaje se mantiene, ¿sí? Las promesas y demás se mantienen. Entonces, cuando vamos a hablar de la doctrina de la Iglesia de Cristo, es muy importante la fe que tenemos en el Dios, creador de los cielos y la tierra, ese Dios en el que nosotros hemos depositado nuestra fe, ¿sí? Y en su palabra, en las escrituras que nos han dejado. Este libro, esta Biblia, incluso también la han intentado destruir a través de los años, a través de la historia. Y hoy en día podemos pues sentirnos privilegiados, dichosos, gozosos de poderla tener. Entonces, y esta misma Biblia, también hay que decirlo, la que nosotros tenemos, en la cual tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, desafortunadamente es la misma Biblia que utilizan otras iglesias, otras dominaciones, otras religiones para eh, pensar de una manera diferente. Bien, desafortunadamente, nosotros como seres humanos a veces la malinterpretamos, le damos mal uso, le damos un mal entendimiento y de ahí resulta que hay división de iglesias, división de religiones, divisiones de doctrinas. ¿Qué queremos nosotros? Pues con mucha humildad, con el mayor deseo de servir a Dios, pues nosotros encontrar en las escrituras la voluntad de Dios. Bien, por eso nosotros hacemos un esfuerzo bien grande en escudriñar las escrituras, en intentar entenderlas y obviamente nosotros le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento necesario para hacerlo de la manera correcta. Y en ese propósito estamos y en ese propósito vamos a continuar de conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de su Biblia y hacerlo de la manera correcta, no dejándonos llevar por filosofías humanas, por pensamientos humanos, por criterios humanos, sino basándonos fielmente a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es muy importante en esto de la doctrina que profesa la Iglesia de Cristo. Ninguna doctrina, ninguna acción, ningún rito que nosotros hagamos está por fuera de lo que nos dice la Biblia. Todo lo que hacemos lo encontramos es aquí en las Escrituras. Bien, y podemos mirar un pasaje en segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16, que un versículo que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros creemos en ese versículo, creemos y tenemos fe que así ha sido y que por eso podemos tener nosotros hoy en día este privilegio de tener esta Biblia en nuestras manos, la cual ahora la podemos tener gracias también a la tecnología y a la ciencia a través de un celular donde podemos leerla, donde podemos estudiarla y donde incluso a diario nos pueden llegar a nosotros muchos pasajes bíblicos, muchos versículos bíblicos en las diferentes redes sociales, diferentes plataformas de internet y demás, donde pues es una dicha y debemos meditar en algo que podamos aprender. Nos llega la Biblia hoy muy fácil a nosotros, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si queremos realmente conocer la voluntad de Dios, es acercarnos a Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de escudriñar sus enseñanzas y poder conocer la voluntad de Dios para nosotros. Esta misma escritura nos sigue diciendo el pasaje que es útil para enseñar, que es lo que queremos hacer en esta noche, que nos vive enseñando a diario, ¿sí? También es útil para reprender y para corregir. Mire que si estamos equivocados en muchas cosas, la misma palabra de Dios, la misma Biblia, las mismas escrituras nos van a servir para salir de la equivocación. Si llegamos a estar equivocados, la misma Biblia va a ser el instrumento, la herramienta que nos da Dios para que nosotros salgamos de la equivocación. Y esta misma Biblia también dice que es útil para instruir en justicia, para que nosotros hagamos pues siempre lo que a Dios agrada. Sigue diciendo el versículo que es, esta Biblia lo que busca es que finalmente esté, el hombre esté enteramente preparado para realizar las obras de Dios de la manera correcta. Entonces, nosotros inicialmente para hablar de doctrina y para hablar de la iglesia de Cristo, es necesario que nosotros sepamos que la doctrina de la iglesia de Cristo se basa única y exclusivamente en la Biblia, que consideramos que es la palabra de Dios y que todo lo que ahí dice es inspirado por Dios y es útil para nuestras vidas, es útil para lo que nosotros necesitamos hoy en día. ¿Qué necesitamos nosotros?
escudriñarla a diario, meditar en ella y utilizarla de la manera correcta, la manera adecuada. Pedimos realmente con humildad, le pedimos a Dios en oración y en que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé el discernimiento necesario para poder aprender de la manera correcta. Bien, entonces también una parte de la doctrina de la Iglesia de Cristo, pero antes de continuar con este siguiente punto, si alguien desea participar, si alguien desea comentar algo, puede hacerlo en este momento. Si quiere hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de las escrituras, nuestro hermano Olivardo, adelante, por favor. Bueno, el problema que hemos tenido nosotros los hombres a través de todo el tiempo y el error que hemos cometido siempre es que nos dejamos adoctrinar por muchas cosas porque no leemos la palabra de Dios. Mm, Simplemente creemos que con tener la Biblia abierta en X lugar, en X salmo, en X proverbio, que vamos a aprender. Y no, la Biblia hay que estudiarla y hay que, como cristianos que decimos que somos, hay que interesarnos por ella, hay que interesarnos por leerla diariamente. Y ahí, estudiando y escudriñando, como dice la palabra, es que logramos entender el verdadero mensaje y asimismo no nos dejamos enredar de lo que nos diga cualquier charlatán. Gracias, hermano Olivardo. Sí, Dios nos hace la invitación a que escudriñemos las escrituras, porque en ella podemos encontrar la vida eterna. Bien, entonces sí es necesario que nosotros nos esforcemos en estudiarla, en reflexionar en ella, en meditar en ella y saber realmente cuál es, cuál es el propósito y cuál es la voluntad de Dios. Claramente, si uno lee la Biblia, voy a poner un ejemplo. Usted abrió la Biblia el día de hoy, lo abre el día de mañana, se encuentra un versículo que dice que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de tu cuerpo, sácalo de ti y échalo al mar, ¿sí? Entonces, si nosotros, de pronto ya porque leímos ese versículo, tomamos de forma literal eso que nosotros tenemos que sacarnos un ojo de nuestro cuerpo para hacernos daño, agredir a nuestro cuerpo, pues estaríamos entendiendo mal el propósito de Dios, el propósito de la Biblia, el propósito de las Escrituras. Por eso a veces es importante que nosotros tampoco podemos tomar y hacer conjeturas propias sin tener el discernimiento ni el conocimiento necesario. A veces cuando llegamos a tener alguna duda, alguna inquietud, es bueno acercarnos a una persona que tenga el conocimiento de las escrituras, el conocimiento de la Biblia y que nos pueda enseñar a qué se refiere. ¿A qué se refiere, digamos, en este caso, que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti? Si es verdad que nosotros entonces tenemos que sacarnos un ojo de nuestro cuerpo porque de pronto miramos algo indebido y no fue del agrado de Dios, o que si con nuestro brazo, con nuestro pie hicimos algo, entonces tenemos que cortarnos la mano o tenemos que cortarnos un brazo, porque hay un versículo bíblico que lo dice así. Se trata de entender bien el propósito de Dios, ¿sí? Y a veces, si nosotros muchas cosas que leemos no le damos el discernimiento, la meditación necesaria, es posible que podamos cometer errores, ¿sí? Si nosotros no hiciéramos malas interpretaciones de las escrituras, pues prácticamente hoy en día podríamos decir que existía una iglesia que es la iglesia de Cristo, la iglesia que quiere Dios, la iglesia de Cristo, donde haya una unidad, ¿verdad? Pero como nosotros como seres humanos a veces la malinterpretamos, pues claramente de ahí salen diferentes filosofías humanas, diferentes versiones y cada quien entonces empieza a pensar como quiere. Es importante que nosotros hagamos ese trabajo, ese proceso de estudiar las escrituras a profundidad. Bien, entonces, parte de la doctrina de la Iglesia de Cristo, que no vamos a profundizar mucho acerca de eso, pero nosotros como Iglesia de Cristo también creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y también creemos en Dios Espíritu Santo, ¿sí? Que estas tres personas conforman lo que nosotros llamamos Dios, ¿sí? Pero entendemos que son tres personas diferentes con tres personalidades diferentes y con tres eh, esencias diferentes, ¿bien? Pero que los tres conforman un Dios todopoderoso que es nuestro Dios, ¿bien? Pero entonces el Padre no es igual al Hijo y el Hijo no es igual al Espíritu Santo, como el Espíritu Santo tampoco es igual al Padre.
Bien, y de esto es bueno estudiarlo acerca de la Trinidad. La Trinidad es una palabra que incluso no está en las Escrituras, pero es necesario que nosotros entendamos la esencia y la naturaleza de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, no solamente estaba Dios Padre, sino estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y a través de las Escrituras, a través de la Biblia, vemos la presentación de estas tres deidades que están en todo momento y que son seres y son personas que son eternas. Bien, y también hay que decirlo en este momento, porque estamos hablando de bases doctrinales. Hay que decirlo que hay otras iglesias, denominaciones y otras religiones que creen solamente en el Padre, ¿sí? Hay otras personas que, digamos, no creen en el Señor Jesucristo, creen que Jesucristo no ha venido a la tierra. Hay religiones que dicen que, pues, Jesús fue un profeta y no es el Hijo de Dios. Sobre todo, hay muchas teorías y muchas filosofías, ¿verdad? Pero por eso nosotros necesitamos estudiar bien la palabra de Dios para entender bien qué es lo que está pasando, porque las personas malinterpretan la palabra de Dios. Bien, incluso también es bueno decirlo porque estamos comparándonos con otras iglesias que también no creen en el Padre, sino creen solamente en Jesucristo, lo cual también es un error. Bien, o hay otras personas que le prestan más atención y más importancia al Espíritu Santo, dejando las otras dos personalidades a un lado. Y toca tener mucho cuidado con todas estas cosas porque pues cometemos errores graves, ¿sí? Al no interpretar bien, a no entender bien lo que nos enseña la palabra de Dios. Acerca de eso es importante pues estudiar. Claramente vamos a tener la oportunidad de hacer más estudios y poder hablar acerca de la Trinidad, de la personalidad de Dios y de hablar de cada uno de los seres que conforman a nuestro Dios. Bien, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son las personas en las cuales nosotros creemos. Bien, no son tres dioses diferentes, sino es un solo Dios. Bien, entonces, importante que nosotros sepamos que la doctrina de la Iglesia de Cristo, nuestros fundamentos, creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que también tengamos en cuenta que hay otras denominaciones, religiones que no lo creen de la misma manera. Por eso es importante que nos demos a la tarea de estudiar la palabra de Dios para que logremos entenderlo y comprenderlo bien. Bueno, cuando hablamos también de la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces mucha gente preguntará, pero Juiván o Wilmer o Libardo, quien sea, ¿quién es el dueño ya de la iglesia de Cristo en Bosa? ¿Quién es el dueño? ¿Quién fue el fundador? ¿Quién montó esa iglesia? Como si se montara un negocio, como si se montara una empresa. No, nosotros tenemos que tener en cuenta que la iglesia de Cristo a la cual nosotros pertenecemos, de la cual les queremos hablar, el único dueño es nuestro Señor Jesucristo, quien la fundó en el primer siglo, cuando estuvo en la tierra. Bien, y Jesucristo es el único y supremo y soberano y es el gobernante de la iglesia. Porque es bueno aclarar esto, que el dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, porque aquí no estamos nosotros como iglesia gobernados por nadie. No hay una persona por encima de Juiván que sea el que más importante que Juiván. No, aquí no hay nadie más importante. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en la iglesia, no tenemos un papa, por decirlo así, no tenemos un nivel jerárquico, sino es nuestro Señor Jesucristo directamente quien nos gobierna y nos dirige. Bien, entonces hay iglesias que se han fundado a través de los años, a través de los siglos, y esas iglesias incluso llevan el nombre de su fundador. Bien, y bueno, no quiero, pues hay muchos ejemplos que podemos dar. Casualmente, actualmente estamos empezando en la Iglesia de Cristo unos estudios acerca de otras doctrinas, de otras religiones, donde empezamos a mirar sus hechos, históricos, en qué año nació esa iglesia, esa denominación, esa religión, quiénes la fundaron, por qué le pusieron ese nombre, cuáles son sus doctrinas, qué estaba pasando históricamente y demás. Eh, Claramente hay otras personas que creen en otros dioses, en otros profetas que han llegado posteriormente, pero nosotros acá estamos hablando de que nosotros creemos en la iglesia de Cristo del primer siglo. Creemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, ¿sí? Que se hizo hombre, que estuvo aquí en la tierra con nosotros y que no es un cuento, ni es una fantasía, ni es una fábula, sino que nuestro Señor Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y nos dio un ejemplo de vida. Bien, y es
una fe que cada uno de nosotros tenemos. Hay personas que no tienen esta misma fe, este mismo propósito, este mismo conocimiento, ni este mismo deseo, ¿no? Pero nosotros profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo y lo vemos a través de las Escrituras, que es el dueño de la iglesia. Bien, por eso la iglesia se llama Iglesia de Cristo, porque Él fue el fundador, Él es la cabeza principal y Él es la cabeza máxima. Y si ya vamos a hablar acerca de niveles jerárquicos dentro de nuestra congregación, acá pues cada iglesia como tal es una iglesia independiente, ¿sí? Como tal, nosotros no tenemos un Vaticano, no tenemos un Papa, no tenemos un presbítero, un clero eclesiástico especial, donde acá las decisiones que, que nosotros tomamos sean porque alguien nos las impone o nos las dice, no, sino que cada iglesia, como ocurría en el primer siglo, era una iglesia porque en sus casas se empezaban a reunir y empezaban a practicar las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que dejaron los apóstoles. Y nosotros como iglesia, nuestro único ente, nuestro único gobernante es nuestro Señor Jesucristo y nuestras leyes, nuestros mandamientos los encontramos a través de la palabra de Dios. Y principalmente lo que nosotros actualmente hacemos lo encontramos en el Nuevo Testamento, que es donde está en las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles y los primeros cristianos desde que se fundó la iglesia. Y lo que nosotros hoy en día igual queremos buscar, queremos conseguir, y para eso es este estudio también, para que nosotros y ustedes sepan a qué nos sometemos, ¿no? Entonces, claramente, ponemos un versículo acá que tenemos en la presentación, que es Efesios 5:23. ¿Por qué decimos que la cabeza de la iglesia es Cristo? Porque nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Nosotros como hermanos, los que decidimos aceptar a Dios, obedecer y llegar a los pies de Jesucristo, ya empezamos a conformar la iglesia de Cristo. Nosotros empezamos a conformar el cuerpo de Cristo. Los creyentes somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo es nuestra cabeza, Él es nuestro gobernante, nuestro dirigente y nos enseña a través de la escritura todo lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, como tal, y poniéndolo en palabras prácticas, cada iglesia, digamos, nosotros estamos en la iglesia de Cristo en Bosa Carlos Albán, tenemos independencia, tenemos autonomía, no hay ningún otro ente que nos rija diferente a las escrituras, a lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso, no, digamos, no hay que rendirle cuentas a un papa ni a ninguna persona especial, porque no encontramos en las escrituras que así haya sido. Bien, y podemos mirar más versículos que nos hablan de que Jesucristo es el dueño de la iglesia, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como podemos verlo en Efesios 1:22, Efesios 4:15 y Efesios 5:23, que igualmente también nos corroboran lo mismo que estamos diciendo en esta noche. Bien, al principio de la reunión hicimos un enunciado grande de muchos factores, muchas características que tiene la iglesia de Cristo, lo cual nos diferencia de otras iglesias, de otras denominaciones, de otras religiones. Nosotros como tal no queremos creernos la iglesia verdadera, la iglesia santa y pura, o los que tienen la verdad absoluta acerca de las cosas. Eso sería nosotros cometer un error, ¿bien? Pero sí, nosotros lo que queremos ser es obedecer los mandamientos de Dios, ir a las escrituras y cumplir fielmente el propósito y la voluntad que Dios ha dejado para nosotros. También es importante decir en este momento que tenemos esta diapositiva que otra parte de lo que cree la iglesia de Cristo, de lo que creemos nosotros y que lo encontramos a través de las escrituras, es que hay dos puertas, que hay dos caminos. Y lo vemos en Mateo 7, versículos 13 y 14. Y lo vamos a leer. Dice así, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para nosotros, como iglesia, y lo encontramos aquí a través de las escrituras en este pasaje, hay dos caminos, y es sencillo. Un camino que es con nuestro Señor Jesucristo, que es un camino que lleva hacia la salvación, a la vida eterna, a estar en un día, en un futuro,
cuando Dios disponga, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, de compartir con Él una vida eterna junto con Él. Nosotros podemos creer y tener fe en eso. Podemos también tomar la decisión, el que quiera, de no creer en eso que nosotros estamos diciendo. Pero es la fe que nosotros profesamos y es la fe que como iglesia profesamos. Y quiero que quede bien claro, hay dos caminos. O estamos con Dios o estamos sin Dios. No quiero y no me gusta hablar del infierno, del lago de azufre y de un lugar de tormento y de mucho sufrimiento. No es, digamos, así no es mi estilo particular, ¿no? Pero no puedo salirme de las escrituras y las escrituras sí hablan de un infierno, hablan de un cielo y hay un infierno, hablan de una puerta estrecha y de una puerta amplia. Bien, entonces nosotros lo que queremos mostrarle a todas las personas es que hay esos dos caminos únicamente a través de la Biblia y a través de las escrituras. Desafortunadamente para muchos no encontramos un punto medio, ¿sí? No hay un nivel intermedio o no hay una tercera puerta que nos lleve hacia el otro lado, hacia otro lugar. Entonces nosotros obedecemos los mandamientos de Dios y decidimos estar con Él en la eternidad o tenemos el derecho, tenemos el libre albedrío y tenemos la oportunidad de tomar otra decisión también. Entonces, eso hace parte también de la doctrina de la Iglesia de Cristo que lo encontramos a través de las Escrituras. Bien, y creemos en una vida eterna. Bien, creemos en la promesa de vida eterna. Lo creemos porque está a través de las Escrituras. Y hay muchos pasajes, muchos versículos que nos hablan de un lugar especial que tiene preparado Dios para todos los que en Él creen, ¿sí? Que son lugares celestiales, es un lugar especial que me gustaría también hablar mucho acerca de ese lugar que también la Biblia nos muestra y nos ilusiona, nos llena de mucha emoción, de mucha emotividad, de saber que Dios tiene un lugar muy bonito preparado para todos nosotros, para todos los que en Él creemos. Y miramos en Romanos capítulo 6 versículo 23 que dice que la paga del pecado es la muerte, mientras que la dávida de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Hay unas promesas también en las cuales nosotros como Iglesia de Cristo también creemos y que también lo encontramos a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras. Y también hay otro camino, bueno, ahí digamos, busqué una imagen por internet acerca del infierno, siempre se ve con llamas, con personas que van cayendo hacia abajo, hacia el vacío, en lugares profundos, donde hay mucho sufrimiento y también la Biblia. Los que quieran aprender acerca del infierno, del cual nos hablan las escrituras, pueden mirar en este pasaje. Les dejo Lucas 16, versículos 19 al 26, Juan capítulo 5, versículo 29, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, Mateo capítulo 10, versículo 28, Mateo 24, versículo 51, Mateo 23, versículo 33, Daniel 12, 4, Marcos 3, 29. Nos hablan de otro lugar, un lugar que no es para nada grato, no es agradable, eh, no es para pasarla, para ir a pasarla bien, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de castigo. No quisiera tener que decir estas cosas, pero pues están en la palabra de Dios, pero claramente cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decir qué camino desea tomar. Si quiere tomar el camino que conduce a la vida eterna en Cristo Jesús o quiere tomar la decisión de no creer en esto, que nosotros queremos enseñarle, que queremos compartirle y quiere tomar de pronto otra decisión. Entonces, la decisión es de cada quien tiene la oportunidad, el libre albedrío de decir si quiere seguir a Dios, si quiere seguir a Jesucristo, si quiere aceptar esa promesa de vida eterna que Él le da, de esas promesas bonitas de unos lugares especiales donde vamos a estar después de que pasemos por esta tierra. En muchas partes también de la Biblia nos habla que este lugar donde estamos, este planeta Tierra se va a acabar y que estamos aquí de manera temporal, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Bien, y eso que último que acabo de decir, que Jesucristo venga por segunda vez, también hace parte de la doctrina de la iglesia de Cristo. Bien, que nosotros tenemos fe, creemos en nuestro Señor Jesucristo,
creemos en la palabra de Dios, en todas las enseñanzas que nos dejaron acerca de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo en la tierra, todos sus milagros, todo su sufrimiento, todas las promesas y todas las enseñanzas que nos dejó, también ese bonito ejemplo de vida que Él nos dejó, esa medida que nos dejó de cómo tenemos que comportarnos nosotros en esta tierra. Creemos en todo eso, ¿bien? Y también que hay ese otro camino, ahí les muestro en la diapositiva, ese mismo versículo, Mateo 7:14, ilustrándolo de otra manera. En un lado se encuentra el rencor, la lascivia, el adulterio, idolatría, el engaño, la fornicación y muchas cosas que no son del agrado de Dios, que conducen a un lugar. O podemos tomarnos o inclinarnos por el amor, la justicia, la humildad, la paciencia, la bondad, la fe y muchos frutos del Espíritu Santo, los cuales nos llevan a la otra puerta. Mis hermanos, y amigos, solamente hay dos puertas y ustedes pueden decidir por cuál, en cuál desean estar, por qué camino desean coger. Nosotros desde acá, pues con el amor en Cristo Jesús que queremos decir, que tengamos fe en estas promesas de Dios, que tengamos fe que hay un lugar especial que Dios tiene preparado para nosotros y que si nosotros queremos estar ahí, pues debemos obedecer los mandamientos de Dios, que los encontramos a través de la Biblia, a través de las Escrituras, los encontramos a través del Nuevo Testamento. Bien, también creemos, ahora que hablamos del Nuevo Testamento, creemos que hay en la Biblia encontramos dos pactos que también hace parte de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Hay un pacto que fue el pacto del Antiguo Testamento, que fue con el pueblo de Israel, y que hay un nuevo pacto que se extiende de manera universal para todo el que crea en el Señor Jesucristo. Bien, entonces hay personas, también tengo que decirlo, hay doctrinas, hay iglesias y hay religiones que basan sus principios, sus ritos, sus conceptos en el Antiguo Testamento. Bien, y en eso toca tener cuidado porque si nosotros creemos desde Génesis 1:1 hasta el final del Apocalipsis, creemos en toda la escritura, pero tenemos que también estudiar y entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y cuál fue el propósito de Jesucristo de venir a la tierra, cumplir con la ley, cumplir con ese antiguo pacto y nos deja ahora un nuevo pacto que es basado en el amor y en la gracia. Bien, entonces eso es importante. Entonces vamos a finalizar en el estudio en la noche de hoy para poderle dar paso a las peticiones de oración, a las peticiones de oración de, bueno, las diferentes necesidades que tenemos cada uno de nosotros y queremos contarles que hay otros aspectos doctrinales que hay que tener en cuenta, que los encontramos a través de las escrituras y que también nosotros como Iglesia de Cristo creemos en el plan de Dios para salvación, ¿sí? Que consiste, y lo hemos explicado en estudios anteriores, en 6 pasos, que es oír el Evangelio de Dios, como dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces creemos en el plan de salvación. Creemos que estamos en esta tierra gracias a la voluntad de Dios, gracias a que Dios nos ha permitido estar acá y es bonito que podamos disfrutar de este paraíso terrenal que nos ha dejado nuestro Dios, ¿no? Pero hay que disfrutar de él en obediencia a los preceptos y a los mandamientos de Dios. Bien, entonces hay un plan para salvación cuando ya no podamos estar en este paraíso terrenal. Bien, y consisten en el plan de Dios de salvación para los seres humanos, para todos los que creamos en estos 6 pasos. ¿En qué consisten? En oír el Evangelio, ¿sí? Lo que estamos haciendo hoy, de enseñarles a través de las escrituras lo que dice la Biblia, eso hace parte de oír el Evangelio. Otro segundo punto es que ustedes, o que cada uno de nosotros, creamos en este Evangelio, creamos en estas palabras que estamos diciendo, creamos en lo que la Biblia nos dice, en lo que está escrito, ¿sí? Porque podemos tomar la decisión de creer en esto o podemos tomar la decisión de no creerlo. Bien, y si tomamos la decisión de no creerlo, pues ya sabemos cuál es la otra puerta, cuál es el otro camino. Entonces, si nosotros oímos el Evangelio, creemos en este Evangelio que estamos profesando, nos arrepentimos de los pecados, de los que cometamos. Bien, si nosotros proclamamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, si creemos en esto y lo proclamamos, si nos bautizamos por inmersión en agua, ¿sí? Para el perdón de nuestros pecados y decidimos bautizarnos, pues de corazón
teniendo claro que cuando nosotros nos bautizamos, pues nos bautizamos para cambiar de vida, para dejar atrás tantos hábitos malos, malas costumbres y tantos pecados que nosotros cometemos a diario, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios en nuestras vidas y que si no es a través de esto, de escuchar el Evangelio, de creer en Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios y de bautizarnos para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo, pues entonces eh, no estaríamos haciendo nada. Es necesario que nosotros creamos en estos pasos y que al final, el último paso, que es perseverar en obediencia hasta el fin, una vez nos bauticemos de corazón, teniendo en cuenta que recibimos el don del Espíritu Santo, que también es otra parte importante dentro de la doctrina que profesa la Iglesia de Cristo. Que nosotros cuando nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo y este Espíritu Santo nos acompaña, nos ayuda para nosotros ir creciendo y madurando espiritualmente. Y finalmente, tenemos que es parte de la doctrina de la Iglesia de Cristo, perseverar en obediencia hasta el fin. Este es el plan de salvación y en esto cree la Iglesia de Cristo. También tengo que contarles que hay otras iglesias, religiones, denominaciones que creen en otras cosas, que creen, por ejemplo, que el bautismo no es importante, o que Jesucristo no es Dios, o no es el Hijo de Dios, o que no es necesario perseverar hasta el fin, sino que pues simplemente basta con que nosotros tengamos fe en Dios y aceptemos a Dios a través de una oración y que no es necesario hacer nada más, sino que ya con eso somos suficientemente salvos, para lo cual nosotros desde acá, desde la Iglesia de Cristo, decimos que es un pensamiento y es un mensaje equivocado. Debemos permanecer en obediencia hasta el fin. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que nosotros tenemos la decisión, porque lo vemos a través de las Escrituras, de poder aceptar esta salvación que nos ofrece Dios, ¿sí? Pero hay que decirlo, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene la posibilidad y la oportunidad de rechazarlo, de rechazar a Dios y de rechazar esta salvación que Dios le ofrece. Bien, nosotros no queremos decir que, eh, que hay un evangelio diferente, o que hay unas enseñanzas diferentes. No, esto es lo que nosotros encontramos a través de las escrituras y que depende de cada uno de nosotros o aceptarlo o rechazarlo. Tenemos ese libre albedrío para tomar la decisión que nosotros queramos. Bueno, entonces este es el estudio por esta noche. Seguiremos estudiando más a profundidad cada tema. Hay muchos temas que hacen parte de la doctrina de la Iglesia de Cristo, todos fundamentados en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Escrituras. Queremos enseñarles. Yo también quiero estudiar, prepararme y aprender y poderlo compartir con ustedes y mirar por qué hacemos cada cosa que hacemos en la iglesia de Cristo. Bien, y por qué todo lo que hacemos tiene que estar basado y fundamentado en la palabra de Dios.